Jane estaba en su casa con su hijo de 3 años. Su marido había salido a trabajar cuando un desconocido entra en su casa. La ata de pies y manos, hace lo mismo con el pequeño niño y la agrede severamente durante varias horas. El asesino del Golden State lo robó y asesinó a mujeres y niñas durante 10 años. Perdonad los cortes en las palabras, pero es que YouTube no acepta ciertas palabras y tengo que cortarlas. Espero que se me entienda correctamente. Lo atraparon en 2018 gracias a una investigación genealógica y a su ADN. Joseph James DeAngelo, un ex policía que tenía ya 72 años cuando lo capturaron. Hola amantes de los misterios, hoy el caso del asesino del Golden State. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate y te cuento. Hoy vamos a seguir los pasos de uno de los asesinos en serie más sádicos de la historia. Estuvo prófugo durante 40 años. Joseph nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Fue marine de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Se casó en 1973 y tuvo 3 hijas. En 1991 se divorció. Cuando empezó a trabajar en Exeter, casualmente empezaron a haber una serie de robos durante los primeros años. En 1975 intentó secuestrar a la hija de un profesor de periodismo, que al intentar salvar a su hija murió de un disparo. En 1979 fue despedido de su puesto como policía en Auburn al robar un martillo y un repelente para perros en una ferretería. Vamos a ir viendo más detenidamente sus crímenes, porque fue llamado de diferentes maneras a lo largo de los años. El desvalijador de Visalia, desde 1974 a 1976. El primer robo fue el 19 de marzo de 1974. Cogió $50 de una alcancía. Lo que hacía Joseph era entrar en las casas, revolver y romper todo, tirar la ropa íntima de las mujeres por los suelos y coger cosas casi sin valor. Incluso a veces no se llevaba ni el dinero ni cosas de gran valor que estaban a la vista. El día 30 de noviembre de 1974 llegó a cometer la misma noche 30 robos y siempre llevaba guantes para evitar dejar huellas. El primer asesinato fue el de Claude Snelling, cuando intentó salvar a su hija el 11 de septiembre de 1975. El violador de la zona este entre 1976 y 1979. Los crímenes se centraron inicialmente al este de Sacramento. Tenía un modus operandi claro. Acechaba los vecindarios en busca de mujeres solas en casa. Buscaba zonas abiertas para tener una forma rápida de escapar. Se colaba en la casa de las víctimas por la noche, las despertaba con una linterna, las amenazaba con una pistola, las maniataba y las amordazaba con trozos de toalla que rompía y las violaba. Luego les robaba las joyas y el dinero. Más tarde empezó a preferir atacar a parejas y cuando estaba el marido obligaba a su mujer a maniatarlo. Lo colocaba boca abajo y le ponía una pila de platos encima de la espalda, amenazándolo que si se movía y rompía los platos, mataría a su mujer. Disfrutaba lo que hacía, incluso a veces se quedaba horas llegando a tomarse un descanso para comer algo y seguir. Revolvía la casa, saqueaba armarios, cajones, bebía cerveza y luego seguía abusando de la mujer. En alguna ocasión le dijo a alguna de sus víctimas: «Estarás en silencio para siempre y me iré en la oscuridad». Phyllis Heinemann, de 22 años, fue atacada por DeAngelo el 18 de junio de 1976 en su casa de Sacramento. Su ataque es ampliamente considerado como la primera violación atribuida al
violador del área este. Este era un nombre alternativo para el asesino del Golden State. La madre de Phyllis había muerto hacía 18 meses y su padre estaba fuera de la ciudad cuando Joseph irrumpió en la casa. Phyllis se despertó y encontró a DeAngelo en la puerta de su habitación con un pasamontañas. Imagínate la situación. Imagino que quedó aterrada. Saltó sobre su cama y la amenazó con un cuchillo en su sien, que incluso llegó a hacerle un pequeño corte en la ceja. La ató con un cordón que trajo y un cinturón de tela que encontró en su armario. Luego la amordazó, y luego rebuscó en su casa mientras ella permanecía atada. Después de que Joseph se fue, Phyllis logró pedir ayuda con las manos todavía atadas a la espalda. Tenía las ataduras tan apretadas que sentía como si estuviera perdiendo la circulación. Tiró el teléfono de una mesita de noche al suelo y llamó a la policía. Se aseguró de decirle a la policía que su atacante llevaba una máscara extraña, muy ajustada y blanca. Sue y Peggy Frink, dos hermanas, fueron atacadas en su casa del condado de Sacramento el 17 de julio de 1976. Una de ellas, Peggy Frink, se presentó en agosto de 2020 y entregó una declaración explicando que tenía solo 15 años cuando el asesino en serie irrumpió en su casa. La ató a ella y a su hermana Sue, de 16 años. Las ató con tanta fuerza que sus manos permanecieron entumecidas durante meses. Y Joseph la golpeó en la cabeza con tanta fuerza que fue difícil cepillarse el pelo durante mucho tiempo. Peggy dijo que Joseph la violó repetidamente esa noche. Dios mío, solo éramos chicas de secundaria que vivían una vida normal. Aún 44 años después, no se siente segura tras todo lo que vivió esa noche. El 18 de diciembre de 1976, Chris Pedretti estaba sola en casa. Tan solo tenía 15 años. Sus padres habían ido a una fiesta de Navidad y su hermana estaba trabajando. Estaba tocando el piano cuando Joseph entró en la casa y le puso un cuchillo en la garganta y le dijo: «Muévete, si dices algo o te estremeces, empujaré el cuchillo hasta el fondo y ya me habré ido en la oscuridad de la noche». Tras esas palabras y amenazándola con el cuchillo, la llevó al patio trasero a un banco de picnic. Le cortó la ropa y la agredió sexualmente. Luego la volvió a llevar dentro de la casa, donde la violaría nuevamente. Y a lo largo de la noche, durante varias veces más, la sacó fuera y la metió dentro de la casa. Ese era su entretenimiento esa noche, volver una y otra vez a abusar de la joven dentro y fuera de casa. Fueron solo unas pocas horas, pero cambió todo, dijo. Dejó de tocar el piano porque lo asoció con ser atacada. Joseph irrumpió en la casa de Sacramento de Winnie Shuse el 18 de octubre de 1976 mientras dormían. Ató a su hijo Pete al poste de la cama hasta que sus manos se pusieron azules y encerró a su hija en su habitación. Pete dijo que Joseph realizó actos horribles contra su madre mientras estaba atada y con los ojos vendados. Esa noche abusó de ella. Linda O'Dill y su esposo habían preparado la casa y tomado precauciones para evitar que entrase el violador del área este, ya que en ese momento estaba en toda la noticia. Lai compró cerrojos para las puertas y refuerzos para su casa. Sin embargo, Joseph ya había marcado claramente el lugar. Aprendió cómo entrar por una ventana trasera que abrió y entró el 14 de mayo de 1977. Linda tenía 22 años en ese momento. La despertó una luz en la cara y al abrir los ojos vio un hombre con un pasamontañas apuntando con una linterna y le dijo: «Tengo una pistola». La obligó a atar a su marido, al que ésta no ató con mucha fuerza,
Pero Joseph, después de atarla a ella, fue hacia su marido para asegurar las ataduras. Joseph fue a la cocina, tomó cerveza, cogió platos y se los puso al marido de Linda sobre la espalda y le dijo que si se movía los mataría, amenazándola con un cuchillo, y después de vendarle los ojos abusó de ella. En el momento que Joseph se fue de la casa, Linda corrió rápidamente a casa de su vecino a pedir ayuda. Fiona Williams y su esposo Philip estaban en su habitación el 27 de mayo de 1977, cuando escucharon un sonido de rasguño. Era Joseph, y a punta de pistola les pidió dinero y comida, y les dijo que luego se iría. Le dijo a Philip que se acostase y estuviese quieto, o los daría a todos, incluso a su hijo, que en ese momento tenía 3 años. Se llevó a Fiona al salón. Ella preguntaba ¿por qué me haces esto? Y él le dijo cállate, y después abusó de ella. Deborah Struss y su esposo estaban recién casados, y una vez más Joseph los despertó apuntándolos con una linterna la noche del 29 de octubre de 1977. Los ató y colocó platos en la espalda de su esposo, y luego abusó de Deborah en varias ocasiones. Durante el ataque, DeAngelo corrió por la casa gritando a su mami y se comió la comida de la pareja. Robó el anillo de bodas de Struss y un anillo de piedra de nacimiento que le dieron sus padres. Deborah tuvo sus manos entumecidas durante meses al atarla con tanta fuerza. Después de todo lo que pasó, el 7 de mayo de 2016 murió tras batallar durante 10 meses contra el cáncer. Víctor Josh Hayes y Rhonda Ortiz fueron atacados en Rancho Córdoba el 1 de noviembre de 1977. Ambos fueron atados y Rhonda fue abusada. Víctor tenía 21 años y Rhonda tenía tan solo 17 años. Víctor declaró que cree que DeAngelo la atacó después de que intercambiaran palabras en el estacionamiento de una licorería 6 meses antes del ataque. Él estaba con su perro y parecía que Joseph quisiera patear al perro. Margaret Wardlow fue la víctima de violación más joven. Tenía solo 13 años cuando Joseph la atacó en su casa el 10 de noviembre de 1977. Se despertó con Joseph al pie de su cama con una máscara y guantes de cuero. Él la apuntaba a la cara con una linterna. Al principio, ella pensó que era una broma, hasta que Joseph le dijo no es una broma. La ató y vendó sus ojos. Luego ató a su madre y le puso una pila de platos sobre la espalda. Una vocecita dentro de mí dijo, solo debes entender que esto es lo que va a pasar. Te van a violar, pero vas a estar bien y no me va a hacer daño. Joseph la amenazó con un cuchillo y le dijo que la mataría a ella y a su madre. Y ella le contestó, no me importa. Fue la mejor respuesta que se le ocurrió para hacerle saber que no tenía miedo. Guy y Bob Hardwick se conocieron en una cita a ciegas y han sido inseparables desde entonces. Compraron una casa juntos. El 18 de marzo de 1978 nos despertó una voz y una luz brillante. De pronto sentí como mi piel se erizaba. Joseph ató a la pareja y le vendó los ojos a Kay. Recordó que estaba temblando cuando DeAngelo la torturaba y la violaba. Cuanto más incómoda podía hacerme sentir, parecía ser más feliz, recordó. A veces no sabía si estaba llorando o riendo. Bob notó que perdió su concepto del tiempo y pareció que aquello duró lo que parecía una eternidad. Ella pasó por mucho, más de lo que yo pasé, pero lo malo es que no pude hacer nada al respecto. Quieres proteger a tu esposa, quieres proteger a tus hijos, pero a veces no puedes. El 2 de febrero de 1978, un joven matrimonio de Sacramento, Brian de 21 años, un policía militar, y Katie de 20 años llevaban casados menos de 2 años. Paseaban a su perro en el área del Rancho Córdoba. Una confrontación en la calle hizo que la pareja huyera, pero fueron perseguidos y asesinados a tiros. No fue hasta 2016
que los investigadores relacionaron el asesinato de esta pareja con el asesino del Golden State. Joan Millao y su esposo fueron atacados en su casa de Santa Clara el 2 de diciembre de 1978. La pareja se despertó y DeAngelo les iluminó los ojos con una linterna. «Todo lo que quiero es tu maldito dinero», y amenazó con dispararles. Millao dijo que se arrojó sobre su asustado esposo para protegerlo. Luego Joseph le ató las manos y los pies con sus propios cordones, con tanta fuerza que tuvo las manos y los pies dormidos durante meses. Cogió un paño de cocina y les vendó los ojos y los amordazó. Luego cogió a Millao, se la llevó al salón y allí, amenazándola con un cuchillo, abusó de ella. Gladys Rider fue atacada en su casa en el condado de Contra Costa el 8 de diciembre de 1978. DeAngelo irrumpió en su casa y la ató de pies y manos antes de violarla. Robó artículos de su casa, incluidas joyas. Esther McDonald fue atacada en su casa de Danville el 8 de diciembre de 1978. Tenía 30 años y acababa de divorciarse. En ese entonces conoció a un prestamista 20 años mayor que ella. Salieron un tiempo y le dijo que se mudara a esa casa, donde más tarde Joseph abusó de ella. Se despertó esa noche con una mano agarrando su cuello y un arma en su garganta. Joseph la ató con los cordones de zapatos antes de agredirla sexualmente. Maria Perwer. El 25 de junio de 1979, Joseph entró en la habitación de Mary, de tan solo 13 años. Ella vivía en Walnut Creek con su padre y su hermana cuando Joseph la atacó y abusó de ella. Me ató las manos y las piernas y me amordazó con mi sostén, dijo, y me violó. Y dijo que iba a buscar dinero en el resto de mi casa, y si yo decía una palabra iba a matar a mi familia. Me robó mi inocencia, mi seguridad. Cuando Joseph salió de su habitación, ella abrió la puerta con las manos atadas a la espalda para correr a la habitación de su padre. Inmediatamente rompió a llorar, y rápidamente la llevaron al hospital. Al día siguiente su padre derribó una casa de juegos junto a la ventana de su habitación, porque ahí es donde me estaban mirando, acechándome. Acostado en la parte superior de la casa de juegos, podía ver directamente a través de la ventana de mi habitación. El acechador nocturno original, de 1979 a 1986, o El asesino del Golden State. En 1979, DeAngelo se mudó al sur de California y comenzó a matar a sus víctimas, atacando por primera vez en el condado de Santa Bárbara, en octubre. Los ataques duraron hasta 1981, con un solo ataque suelto en 1986. Solo la pareja del primer ataque sobrevivió, alertó a los vecinos y obligó al intruso a huir. Las otras víctimas fueron asesinadas por disparos o golpes. Asesinato 4 y 5, 30 de diciembre de 1979. Robert Offerman, de 44 años, y Debra Manning, de 35 años, en Goleta, Santa Bárbara. Fueron encontrados muertos a tiros. Las ataduras de Offerman estaban desatadas, lo que indica que se había abalanzado sobre el atacante. Los vecinos habían escuchado disparos. Asesinato 6 y 7. El 13 de marzo de 1980, Charlene, de 33 años, y Lyman Smith, de 43, en Ventura, fueron encontradas asesinadas en su casa. Charlene Smith había sido violada. Se utilizó un tronco de una pila de leña para golpear a las víctimas hasta matarlas. Asesinatos 8 y 9. 19 de agosto de 1980, Kate y Patrice, de 27 años. Dana Point, condado de Orange, fueron encontrados muertos a golpes en su casa. Patrice también había sido violada. Asesinato 10, el 6 de febrero de 1981. Manuela Withum, 28 años, en Irving, condado de Orange, fue violada y asesinada en su casa, aunque el cuerpo de Withum tenía signos de estar atada antes de que la golpearan.
No se encontraron armas homicidas ni ligaduras. La televisión de Witham fue encontrada en el patio trasero, posiblemente el intento del asesino de hacer que el crimen pareciera un robo fallido. Asesinatos 11 y 12. 27 de julio de 1981. Cherry Domingo, 35 años, y Gregory Sánchez, de 27 años, en Goleta, Santa Bárbara. Joseph entró a la casa por una pequeña ventana del baño. Gregory no había sido atado. Recibió un disparo y fue herido en la mejilla antes de que lo mataran a golpes con una herramienta del jardín. Cherry fue violada y murió desangrada. Asesinato 13. 4 de mayo de 1986. Janelle Cruz, 18 años, Irving, Orange. Fue encontrada después de haber sido violada y asesinada a golpes en su casa de Irving. A pesar de tantos ataques, robos y asesinatos, no consiguen dar con él. Como dije, estuvo prófugo durante 40 años. Sí que llegaron a pensar que podía ser policía, porque era como si supiese cómo funcionaba la investigación. De hecho, algunas de las víctimas lo describieron como si su conducta fuese tipo militar o policía. Gracias a una muestra de semen que recabaron en una escena del crimen y que preservaron en un congelador, se pudo sacar el ADN, pero no tenían con quién compararlo para saber de quién era. En 2018, Barbara Rae-Venter, bióloga, cotejó el perfil creado con el ADN de Joseph con la base de datos de GetMatch, que es como una red social donde hay como 1 millón de perfiles genéticos para buscar familiares. A partir de aquí encontró perfiles de unos primos terceros de Joseph y a partir de ahí fue identificado. Después de 4 meses de mucho trabajo, consiguieron dar con él. Lo detuvieron el 24 de abril de 2018 en Cayón Oak Drive. Llevaban varios días haciéndole seguimiento. Cuando lo abordaron, se mostró sorprendido y se negó a ir con los agentes. En ningún momento nadie había sospechado de él. Un jubilado que era en realidad uno de los asesinos más sádicos de la historia, un anciano de 72 años. Ya en 2016 se había ofrecido una recompensa por el FBI de $50.000 para quien facilitase alguna información que sirviera para atrapar a este tipo. Nunca cometió ningún error. Lo acusaron de 13 cargos de asesinato en primer grado y 45 violaciones, además de varios robos. Hice todas esas cosas, destruí todas sus vidas, así que ahora tengo que pagar el precio, declaró, mientras señalaba a su alter ego, Jerry, como el único culpable. No tuve la fuerza para expulsarlo, afirmó. En marzo de 2020 se iba a celebrar el juicio, pero el bicho hizo que se atrasara hasta el 29 de junio. Apareció en silla de ruedas, con voz débil y mirada perdida, y se declaró culpable de todos los cargos. Quería parecer un anciano indefenso al aparecer en silla de ruedas, pero el fiscal puso unos vídeos donde se le veía en su celda haciendo ejercicio. Tenía una mente despierta y era muy listo, además de una capacidad brutal para engañar a todo el mundo. Dieron su testimonio algunas de las víctimas. Elizabeth Snelling, ahora Elizabeth Hub. El 10 de septiembre de 1975 me fui a la cama como cualquier otra noche sin ninguna preocupación. Unas horas más tarde mi mundo se puso patas arriba. Aproximadamente a las 2 de la mañana me despertó un intruso, Joseph DeAngelo, que llevaba un pasamontañas y me apuntaba con un arma, diciéndome que me estaba llevando con él y que si hacía algún ruido me mataría. Me sacó de la casa y me dijo que me callara o me mataría. Fue entonces cuando miré en la casa y vi que mi papá había entrado por la cocina. Claude Snelling, profesor de periodismo, gritó y cargó contra el secuestrador de su hija. Joseph empujó a Elizabeth al suelo antes de dispararle a su padre 2 veces. Murió tratando de proteger a su hija. Elizabeth siguió contando. Luego el tipo me apuntó con el arma y yo estaba agachada en una bola.
Agaché la cabeza y supe que todo iba a terminar. Y en cambio, comenzó a golpearme en la cabeza con el arma y a patearme. Y luego salió corriendo. Esta chica solo tenía 15 años y su padre 45 cuando Joseph lo mató. Elizabeth comentó que se sintió culpable durante muchos años, preguntándose si podría haber hecho algo para evitar su muerte. No fue hasta que me convertí en madre que me di cuenta de que no había nada que pudiera haber dicho que hubiera impedido que mi padre intentara salvarme. Mi madre siempre dijo que no habría importado si hubiera 20 hombres con armas de fuego. Eso no lo habría detenido. Lo que más me enferma y enoja es que DeAngelo pudo vivir una vida normal con su familia durante todos esos años, mientras que mi familia y yo no pudimos estar con mi padre. Estoy tan agradecida de que al menos pase el resto de su miserable vida en prisión, feliz de poder darle justicia a la memoria de mi padre. Después de tantos años, por fin se iba a hacer justicia. Le condenaron a 11 cadenas perpetuas. Y hasta aquí el caso de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el caso. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu teoría? Si te gustan este tipo de vídeos, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like, comparte el vídeo para poder llegar a más personas y así poder traer más casos. Si estás interesado en algún caso, déjamelo en comentarios. ¡Hasta pronto, misteriosos!